¿Qué tal, alumnos de la institución educativa La Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Con el lema "Hoy me quedo en casa", vamos a desarrollar el tema de las conspiraciones y rebeliones criollas entre los siglos XVIII y XIX. La contrarrevolución en el Perú. Las conspiraciones limeñas han sido diversas. Entre las principales tenemos la conspiración de los abogados, el abogado peruano Mateo Silva y el español Antonio María Pardo. Estaban convencidos de que las juntas, como las instituciones, eran el único remedio a la crisis política. Mateo Silva fue borrado de la matrícula de abogados y el español deportado. Silva murió en el Callao en 1816. La conspiración de los porteños se llamó así pues sus principales gestores habían nacido en Buenos Aires: Ramón Anchoris, mayordomo del arzobispo Mariano Pérez de Saravia, el presbítero Tagle, así como el joyero italiano Cacchi, fueron apresados y desterrados y sus bienes confiscados. La conspiración de Quirós y Conde de la Vega, al mismo tiempo de la sublevación de Pumacahua, un grupo de conspiradores limeños pretendieron apoderarse del virreinato. El líder de esta conspiración fue el arequipeño Francisco de Paula Quirós, quien tuvo el apoyo de los limeños de la época. Las tertulias clandestinas de los médicos la realizaban en el Colegio de San Fernando hacia 1810 para examinar realidades políticas del país. Eran integradas por Hipólito Unanue, José Gregorio Paredes, Miguel Tafur y José Manuel Valdés, poeta y médico mulato. Abascal deshizo esas tertulias con prudencia, por consideración al prestigio y al afecto que merecían sus participantes. Las conversaciones de San Felipe Neri, al mismo estilo de la anterior, tenían por local una celda del oratorio de San Felipe Neri, donde acudían algunos aristócratas partidarios de la revolución. Los levantamientos regionales. Las conspiraciones de Aguilar Ubalde en el Cusco en 1805, un año antes de que Abascal asumiera el mando, estalló en Cusco una conspiración al mando del abogado arequipeño Manuel Ubalde y el minero huanuqueño Gabriel Ubalde. El propósito de estos dos criollos era el de establecer el imperio de los incas. El verdadero jefe de la revolución era Gabriel Aguilar. En la conspiración participaron sacerdotes, abogados y algunos miembros de la nobleza incaica. Planteaban dos expediciones, una a Lima y otra a Potosí. En estos preparatorios fueron traicionados por Mariano Lechuga, a quien habían ofrecido ser general de la revolución. Presos los conspiradores, Aguilar y Ubalde fueron muertos. El primer grito de Tacna. Organizó este movimiento el limeño Francisco Antonio de Cela, quien era funcionario de las cajas reales de Tacna. Quiso coordinar, junto con un grupo de criollos y nobles indígenas, operaciones militares con el porteño Castelli en el Alto Perú. Pero el mismo día en que Cela se levantó en Tacna contra el régimen colonial, el ejército argentino era derrotado en Huaqui por el general Goyeneche el 20 de junio de 1811. Capturado y enfermo de hemiplegia, fue condenado a prisión y murió en la cárcel de Chagras en 1821. Levantamiento en Huánuco en 1812. Una de mayor importancia tuvo la revolución de Huánuco en 1812, acaudillada por Juan José Crespo y Castillo. Este levantamiento fue de tipo indígena rural. Participaron también algunos miembros del clero, como Ledesma, Villavicencio y principalmente Marcos Durán Martel. El levantamiento tuvo éxitos en sus inicios. Los indígenas y criollos comprometidos tomaron Huánuco en febrero, pero los españoles organizaron una ofensiva desde Tarma, bajo el mando del intendente José González
Prada, padre de Manuel González Prada, quien los derrotó en el puente de Ambo, donde Juan Crespo y Castillo fue decapitado. La Revolución del Cusco. Los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua en 1814. Ninguna de las acciones conspiradoras que hemos estudiado en Tacna y Huánuco tuvo la importancia de la Gran Revolución de Cusco. En Cusco, como en el resto del sur andino peruano, continuó después de 1780 siendo una zona más activa del Perú. El liderazgo estuvo al principio en manos de la nobleza indígena, como ocurrió con Túpac Amaru. Ahora, a principios del siglo XIX, la iniciativa parece haber sido de los grupos de medias urbanos, abogados, medianos funcionarios, cleros parroquiales, etc. La intervención de la alta nobleza criolla resulta más discutible. La conspiración tuvo por dirigente a los hermanos José y Domingo Angulo, agricultores y comerciantes, José Bejar, Manuel Hurtado de Mendoza y el cura Ildefonso Muñecas. Junto con ellos actuó el cacique Mateo Pumacahua, quien fue el mismo que apoyó al ejército realista para la revolución de Túpac Amaru II. Apoyó a Goyeneche en su periodo por el Alto Perú, e incluso ascendió al bando español bajo el grado de brigadier y llegó a ser presidente interino de la Audiencia del Cusco. Ahora Mateo Pumacahua se enfrentaba a la corona española, que por muchos años la había defendido. Durante 6 meses que duró la revolución, se comprometió un inmenso territorio, pues sus jefes se organizaron en 3 expediciones: sobre Huamanga, al mando de Bejar y Hurtado de Mendoza; sobre Puno, La Paz, al mando de Pinelo y Muñecas; y sobre Arequipa, al mando de Mateo Pumacahua y Vicente Angulo. Fue derrotado en Humachiri, Sicuani, en 1815, en donde también fue fusilado el poeta arequipeño Mariano Melgar. 2 meses después, Mateo Pumacahua fue decapitado a los 77 años de edad. Sin quererlo, Pumacahua ingresaba a la vieja familia mítica de los incas encabezados por Túpac Amaru I y Túpac Amaru II.